Y decía, muchos pastores tienen un desconocimiento profundo de la Escritura, pero un conocimiento profundo del texto de la Escritura, de la forma en la que puede aplicarse la Escritura, de la forma en la que debe interpretarse la Escritura. Y es una de las más grandes preocupaciones cuando yo comencé a trabajar con pastores, a enseñar estos programas y veía a mis pastores en cursos presenciales, en programas presenciales, y era sorprendente realmente eh, el nivel que teníamos. Y surge esa gran preocupación. No es posible que nuestros pastores colombianos estén en esta condición. Y luego el programa comienza a ampliarse y comenzamos a tener contacto con personas de otros países y nos damos cuenta que el problema no era solamente en nuestra ciudad ni en Colombia, sino que el problema era latinoamericano. Que nuestros pastores tienen unas deficiencias grandes, y no estoy hablando de una generalidad, por supuesto, pero estoy hablando de una gran masa de pastores, de congregaciones medianas o pequeñas, e incluso algunas grandes congregaciones que tienen muy graves problemas en cuanto a la comprensión del texto, y no digamos en cuanto a la facilidad para transmitir un mensaje, porque algunos son muy buenos en cuanto a la forma en la que realizan su ejercicio eh, de fluidez verbal, pero es que ese no es en el fondo el problema. El problema es que aquí no es necesario, no es suficiente más bien manejar emociones, sino que haya un pensamiento sólido, estructurado sobre lo que es la comprensión de las Escrituras. Comprender la Biblia, comprender el mensaje siempre ha sido la razón, la causa de incluso de guerras entre países. ¿Cómo es posible que interpretemos mal la Escritura y algunos conviertan eso en una causa política, en una causa militar, en una causa económica? ¿Y cómo es posible que hoy en día tengamos pastores que tengan deficiencias interpretativas en temas fundamentales, estructurales de doctrina? Y es preocupante. Y entonces yo intento no entrar en polémica cuando estamos en, mucho menos en una congregación de otro pastor, ni más faltaba, pero trato de evitarlas también cuando estamos en reuniones informales con pastores y líderes, porque se presta para problemas, incluso problemas personales. Pero cuando estamos en estos espacios académicos no me interesa, porque estamos en un espacio académico. Entonces, como es un espacio académico, decimos lo que necesitamos decir, fundamentados en las Escrituras y fundamentados no en una interpretación de lo que a mí se me ocurre, sino realmente hay un estudio juicioso de lo que dice el texto bíblico, comprensión de la Escritura. ¿Por qué surgen tantos movimientos que promueven herejías pseudocristianas? Y es por una mala comprensión de la Escritura, que en algunos casos pues es hecha a propósito, como ha ocurrido con el catolicismo y como ha ocurrido con otros movimientos. Pero como estamos hablando de reforma y contrarreforma, pues tengo que hablar del catolicismo. El catolicismo como religión, como una religión que lamentablemente ha, como lo veremos en el transcurso de las diferentes semanas, tergiversado los textos bíblicos e incluso modificado los textos bíblicos de forma que entran en conflicto con bases fundamentales del cristianismo. Y acá el problema es que el catolicismo entró en guerra con los reyes para ver quién manda más, quién tiene más poder, quién tiene más autoridad. Y los reyes dicen, no, nosotros mandamos en la tierra, somos reyes terrenales y estamos en la tierra, por tanto en este mundo quienes mandamos somos nosotros los reyes. Y luego aparece el catolicismo, y lo veremos más adelante cuando estemos viendo algunos concilios que los estudiaremos todos uno a uno. Y nos daremos cuenta cómo el catolicismo crea unas doctrinas propias que al final terminan expresando, bueno, pero no es posible que el rey tenga más poder en la tierra, si bien es cierto que estamos en la tierra, pero el creador de todo es Dios y nosotros somos representantes de Dios, por tanto nosotros estamos por encima de los reyes y tenemos más poder y autoridad. Y digamos que eso al final es lo que resume las dos grandes líneas
que han llevado a esta continua, permanente, milenaria guerra entre el catolicismo y los diferentes imperios por el manejo del poder terrenal. Y hoy muchos son, si no todos, los gobiernos del mundo quienes rinden culto y rinden respeto al catolicismo. Además está expresado claramente también en Apocalipsis que así debe ser. Comprensión de las escrituras. Por eso nos interesa hablar de reforma y contrarreforma, y por eso vamos a comenzar también a hablar de este pueblo, sin el cual no podríamos entender lo que ocurrió en Europa y que nos lleva a definir cuál va a ser el rumbo de las naciones con respecto a esa relación entre las tribus originarias que posteriormente derivan en naciones-estado y que van a terminar creando esta lucha que les he mencionado entre la religión y el poder terrenal. Los lombardos. Ven ustedes en la pantalla la imagen un poco más azul, la zona que está un poco más azul. Estamos hablando del norte de Europa. Se estima que los lombardos tuvieron origen en estas regiones. Todavía nos falta por aprender un poquito más acerca de los lombardos, aunque en los últimos años, increíblemente, en la última década, increíblemente en los últimos 3, 4 años, hemos aprendido más de los lombardos de lo que hemos aprendido a lo largo de toda la historia. Pero todavía faltan algunas cositas por definir. Entonces, los lombardos tienen origen acá, en el norte de Europa. Y luego descienden hasta donde tengo este círculo en color, este óvalo en color rojo. Estamos hablando, por supuesto, de la bota itálica. Y estamos hablando inicialmente de el valle del río Danubio. Ahora vamos a ser un poco más específicos en cuanto a la geografía para ubicarnos espacialmente. Espero que nos estemos ubicando bien con este mapa. Estamos en Europa, por supuesto, ¿cierto? Todo lo azul es Europa. Acá tenemos a Portugal, acá tenemos a España, Francia, lo que está encerrado en el círculo es Italia, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, comprendiendo dónde estamos geográficamente, vamos a avanzar. Y quiero mencionarles que los lombardos son un pueblo que llamamos germánico. Los germánicos, ya ustedes lo saben, son varios pueblos, muchos pueblos. Todos los pueblos germánicos tienen en común su idioma, su lenguaje, un lenguaje similar entre ellos. Todos estos lenguajes de lo que está marcado allí en este mapa, en un color rojo, incluso en América, como lo ven en África, como lo ven en Asia, como lo ven en Europa, todos estos pueblos tienen una lengua común, que es el protogermánico. Ahora, el protogermánico, pues, tal como lengua que existente hoy en día, no, pero digamos tienen una raíz común que hace que podamos llamar a todos estos pueblos pueblos germánicos porque compartían esa lengua protogermánica, una raíz de la cual derivan muchos idiomas hoy en día, y todos surgen desde allí. Estamos hablando de un idioma que se desarrolla, que se crea, que se estructura durante un largo periodo de tiempo que va desde el 500 a.C. hasta el 50 a.C. aproximadamente. Entonces, como ustedes ven, son varios siglos de embrión de una lengua. Y a todo esto le llamamos protogermánico. Y hay algunos grupos que conforman lo que conocemos hoy como los pueblos germánicos, porque derivaban de la raíz protogermánica, y algunos de los cuales ustedes conocen muy bien, como los francos,
como los anglos, como los sajones, los jutos, los alamanes, los godos, los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los vikingos de quienes hemos hablado tanto, todos ellos comparten el protogermánico. Y luego algunos de estos pueblos se mezclan entre sí. Y entonces surgen otros idiomas, otras lenguas. Entonces tenemos acá en color rojo, en este cuadro de color rojo, en la parte inferior, tenemos, digamos, los pueblos básicos que tenían como lengua el protogermánico, pero que una vez se mezclan entre ellos, entonces nos dan como resultado este otro cuadrito de color azul, que tenemos en la parte derecha superior, lenguajes que se van mezclando, el galorromano, el hispano-romano, el lenguaje que hablan los daneses, los suecos, los noruegos, los alemanes, los austríacos, los suizos hoy en día. Bueno, parte de los suizos, la mitad de los suizos. Entonces son mezclas de lo que tenía cada uno de estos pueblos y comienzan a producirse derivaciones del lenguaje. Entonces entendemos, por supuesto, que, por ejemplo, los suecos, su idioma, su lengua, deriva desde allá, desde el protogermánico. Por ejemplo, el alemán deriva del protogermánico. Y si el embrión de estas lenguas duró casi 450 años, pues la construcción de un idioma dura muchísimo más. Y nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, el alemán, apenas el alemán se consolida como lengua a partir justamente de la Reforma y de Martín Lutero, que hace que el alemán se constituya como un idioma eh, de el idioma de una nación. Entonces hay eventos en la historia de la humanidad que logran consolidar ciertas lenguas, ciertos idiomas, pero también muchos de ellos van a desaparecer, muchos de ellos desaparecen con el tiempo por diferentes circunstancias. Por ejemplo, porque fueron militarmente derrotados, porque fueron asimilados por otras culturas que fueron más extendidas, porque existieron procesos de diáspora que hicieron que el idioma desapareciera en algún momento. Y no pierdan de vista que estamos hablando de los lombardos, que es lo que nos interesa. Ya hablamos de los vikingos ampliamente, hablamos de los anglos, de los alamanes, de los sajones, de todos ellos. Finalizando la Edad Media hablamos de los godos. Ahora vamos a hablar de los lombardos, que son los que nos interesan, esos que estaban allá en la parte norte de Europa, y que ahora comenzamos a verlos en su desplazamiento hacia lo que es la actual Italia. Pero vamos a tratar de aclarar un poquito cómo surgió todo ese proceso e, insisto, ubicarnos geográficamente. Terminan los lombardos ubicándose a lo largo del Danubio. Nuevamente les traigo este mapa para que tratemos de comprender un poco esa amplia ubicación geográfica y la importancia del escenario en el que vamos a trabajar. Observan ustedes allí cada uno de los países que está en este concierto geográfico y que vamos a ir detallando poco a poco. Acá tienen ustedes una mayor aproximación de lo que es el actual río Danubio, su desembocadura en el Mar Negro y su origen en los Alpes. Es importante tener en cuenta, acá los Alpes hay que tenerlo en cuenta porque fíjense cómo son una especie de muralla, los Alpes son una cadena montañosa muy elevada, y fíjense cómo son una barrera, diríamos que una barrera que protege a toda Italia.
y la protege básicamente de todos los movimientos migratorios que venían desde el norte de Europa. Si decimos que los lombardos venían desde acá, desde la parte de más arriba, ¿cierto? Ahora les muestro hasta dónde llegan. Pues ellos hacen este movimiento migratorio desde el norte de Europa y comienzan a atravesar el centro del continente para poder llegar a Italia, pero fíjense cómo aparecen acá los Alpes, que se convierten en una dificultad grande para cualquier movimiento migratorio. Por eso los lombardos comienzan a extenderse a lo largo del río Danubio. Y recientes excavaciones nos han mostrado que no se ubicaron solamente en la costa norte del río, sino que también se ubicaron de forma muy particular en la costa sur del río, pero aún sin atreverse a pasar inicialmente hasta donde nos interesa, que es hasta Italia. Y tendremos que llegar a Italia porque allá es donde está el gran conflicto con el imperio, con el Sacro Imperio Romano Germánico. Este es un mapa que nos muestra un poco hoy en día, de forma un poco más turística, algunos de los lugares que atraviesa el río Danubio, los países por los que atraviesa y las importantes ciudades que son, que se desarrollan alrededor del río. Es que los ríos traen vida, los ríos traen alimento, los ríos traen transporte, por eso muchas de las grandes, importantes ciudades de los mundos, de los países del mundo, están ubicadas alrededor de los ríos. Entonces, este Danubio recorre alrededor de unos 10 países, atraviesa unos 10 países. Pero no solamente atraviesa esos 10 países, sino que en el momento en que va finalizando su recorrido, bueno, y a lo largo del río también, drena en diferentes regiones, riega diferentes regiones. Entonces, por ejemplo, se extiende en ramales hacia Alemania, hacia Rumania, lo que era Rumania, Croacia, Hungría, Eslovaquia, Ucrania, que está tan de moda por estos días. Todos ellos reciben de cierta forma un baño del Danubio. De ahí la importancia del río, por el desarrollo social, el desarrollo económico. Y encontramos también que se extiende mediante ramales a países que son claves para nosotros, que hacían parte de la Unión Rusa Soviética y que hoy, pues a raíz de la atomización de esa Unión Rusa, pues países independientes también son, digamos, beneficiados con estos ramales del río. Aquí tiene una imagen del Danubio en algunos de sus sitios turísticos atractivos. Muy bonito el Danubio, por supuesto, al cual se le han compuesto grandes obras maestras de la música, de la literatura, de la pintura. Hay grandes obras de la música clásica, que han sido inspiradas por el Danubio. Vals, por ejemplo, el Danubio Azul, un río muy inspirador y un río que ha traído desarrollo y ha traído avance comercial para esta gran parte de Europa. Y allí estaban los lombardos, en aquella época estaban los lombardos aquí, en sus dos orillas. Hoy es como más fácil comprender el tema de la colonización de las dos orillas de un río. Por aquella época no era tan sencillo. Existe un documento del cual les dejo un enlace en la parte inferior, en las referencias bibliográficas. Acá hay un enlace que lo van a tener ustedes para que lo puedan usar.
En ese enlace van a encontrar este documento que tienen a mano derecha. Una copia de ese documento, bueno, el texto de ese documento, el Historia Gentis Langobardorum, es decir, la historia del pueblo lombardo, la historia de la gente de Lombardía o la gente lombarda. ¿Y cómo hacen ese recorrido? Este documento nos muestra un poquito cómo hacen el recorrido allá desde el documento los sube un poquito más del norte de Europa, los sube hasta Escandinavia, hasta la península escandinava, y los pone al sur de la península escandinava y luego los ubica ya en el norte de Europa. Los lombardos no comenzaron llamándose lombardos. Había unas tribus que se llamaban las tribus o la tribu Winili. La tribu Winili. Winili hace una palabra del protogermánico, que significa el que gana, o los que ganan, o ganar en general. Es una referencia bibliográfica que aparece también allí en la parte inferior de su pantalla. Una tribu próspera que va creciendo, se va extendiendo. Y tengo como el inicio de la historia, que es acá en el cuadro de la izquierda, marcado con el color verde, la parte, pero no toda la península escandinava, sino la parte sur de Escandinavia. Digamos que desde acá iniciamos el recorrido de los Winili, que nos lleva hasta acá, hasta este otro mapa que tenemos en el centro, que es Italia. En color, ¿qué será esto? Azul, gris. Los terrenos que eran dominados por los lombardos, es decir, por los Winili, que posteriormente se llamaron lombardos. Y en este color, un poco como salmón, o naranja, no sé, como salmón, la dominación de los bizantinos. Más adelante vamos a ver que esta franja que encuentran ustedes aquí en el centro de Roma, por donde estoy pasando el puntero ahora, comunicaba dos regiones importantes en cada parte de la isla de las costas de Italia. Entonces, había como una especie de corredor, esto se extendía un poco más. En esta imagen todavía no se han extendido, pero termina extendiéndose. Los bizantinos logran comunicar las dos costas. Y no haber quebrado ese corredor terminó siendo una de las causas por las cuales el pueblo lombardo termina perdiendo el control de Italia. Pero bueno, esto ya es al final de la historia. Solamente quise mostrarles cómo comenzamos y hacia dónde nos dirigimos en este mapa aquí del centro. Entonces, ustedes pueden revisar la historia general de los lombardos en este enlace que tienen aquí en la parte inferior para quien quiera profundizar. Y vamos a hablar entonces de los Winili. Esta gente comienza a crecer, las tribus se hacen grandes, hay una superpoblación. Y no hay comida para tanta gente. Y estamos hablando de una región que es muy fría, que tiene tierras poco cultivables en las que no teníamos pues, una técnica industrializada de producción de alimentos. Los lombardos fueron en mucho tiempo, en un gran aspecto de su historia económica, ellos fueron principalmente un pueblo agrícola. Pero los lombardos tenían una característica, eran unos militares muy aguerridos, como toda esta gente que hemos venido mencionando. Unos militares muy fuertes, así tipo alamanes, tipo normandos, tipo vikingos. Incluso algunos historiadores
piensan que los lombardos eran todavía más agresivos que estos que he mencionado. Y el pueblo se hace muy grande, probablemente porque siendo tan aguerridos, eran capaces de soportar las invasiones de otras tribus y comienzan a ser un pueblo grande. Y hay un par de hermanos, Ibor y el otro se llamaba Ayo. Ibor y Ayo. Y ellos eran como los líderes de esta facción de los Winili. Y deciden irse de donde estaban porque no cabían en donde estaban, porque no había alimento en donde estaban. Y deciden migrar. Pero no se van solos, se van con su mamá. La mamá de ellos se llamaba Gambara. Gambara. Entonces, estos tres personajes lideran el grupo de los Winili que hace esta migración. Insisto, desde el sur de la península escandinava e inicialmente llegan al norte de Europa y posteriormente pasarán a lo que es la actual Italia, pero en ese recorrido hay varios siglos de por medio. Quedémonos en Tibor, Ayo y Gambara, que son quienes lideran este movimiento migratorio. Hasta ahí no se llaman lombardos, se llaman los Winili. Tenemos dos mapas acá. Les voy a pedir por favor que miren primero el mapa de la derecha. Utilicé este triángulo y lo marqué de color rojo para que fuera un poquito más visible. Y digamos que la punta superior del triángulo marca el lugar al que llegan los Winili después de que salen de la península escandinava. Entonces, salen de la península y acá en el mapa nos parece que es un pasito, pero esto en barco, con la tecnología marina que había en aquella época, realmente es toda una odisea. Y llegan hasta este punto que vamos a llamar Skoringa. Entonces salen de la costa sur de la península escandinava, viajan hasta Skoringa. Está marcado por la punta superior del triángulo. Ahora tomamos este mismo triángulo y lo trasladamos hasta el centro de la imagen, para que ustedes ya tengan una visión más amplia de qué es lo que ha ocurrido. Repito, bajan desde el área norte de la península escandinava, pasan por el mar Báltico, lo atraviesan y llegan hasta Skoringa. La punta superior del triángulo marca el lugar de desembarco. Ahí llegan los que estaban siendo dirigidos por Ibor, por Ayo y por Gambara. Pero esa región no estaba abandonada. Ahí existían unos grupos poblacionales también. Estaban los vándalos Ambri, y estaban los Así. Y eran un pueblo muy fuerte. Fíjense que los Winili acaban de hacer un viaje, llegan a una tierra desconocida, llegan sin recursos, probablemente sin armamentos, y aunque eran grandes guerreros, probablemente no estaban muy organizados en ese instante después de un viaje tan extenuante. Y llegan a una tierra de una gente que también era muy violenta. Tanto que hasta el día de hoy la palabra vándalo se refiere a violencia. En aquella época no tenía, y no tenía en español ni en otro idioma, el significado que hoy le concedemos a la palabra vándalo en español. Simplemente hacían referencia al nombre de un pueblo, los vándalos Ambri y los Así. Y esos son los pueblos que están allí en Skoringia o en Skoringa. Y los vándalos le dan dos opciones a los Winili.
les dicen, bueno, los dejamos pasar o los dejamos quedarse en algún lugar, pero nos tienen que dar tributo. Era muy frecuente por aquella época y hoy en día, por supuesto, entre las naciones eh, hay dominación económica y en aquella época era muy frecuente encontrar que una nación le diera a otra, a un pueblo le diera otro tributo para que no lo atacara y no lo destruyera. Y esto es lo que está ocurriendo. Los vándalos le dicen a los Winili, los dejamos quedar o los dejamos pasar, pero nos tienen que dar tributo. Eso implicaba una relación de servidumbre. Y ustedes comienzan a pensar ahora que pueden estar pensando los Winili, una gente que es tan agresiva, tan violenta, tan militar. Sí, vivían de la agricultura, pero eran unos campesinos militares. Ya hemos tenido otros movimientos que practican, por ejemplo, la religión y son militares, monjes militares, por ejemplo, como en las cruzadas. Bueno, estos no eran monjes, estos eran agricultores militares. Y la otra opción era la guerra. Entonces, o nos matamos o nos dan plata. Y la opción de los Winili es nos matamos. Ellos van a la guerra. A ellos no les interesa ser sirvientes de nadie ni tributar a nadie. Para poner en contexto un poco a quienes se estaban enfrentando los Winili, les dejé en la parte más extrema derecha de la pantalla una imagen de una pintura que se llama así, el saqueo de Roma. El saqueo de Roma fue efectuado por los vándalos. Imagínense, fueron capaces de meterse en el corazón mismo de Roma y saquear a Roma. Así de bravos eran los vándalos. Pero aún así, de bravos y todo que eran, los Winili les dicen, bueno, aquí nosotros, qué pena con ustedes, no vamos a ser esclavos de nadie, mucho menos les vamos a dar plática a ustedes, la plática, lo poco que traemos se queda con nosotros y no vamos a ser siervos de nadie, entonces nos vamos a la guerra. Y hay una historia aquí, digamos, hay dos vertientes de la historia. No dos vertientes de la historia, dos vertientes de lo que se cree que fue la historia, porque la historia es una sola, pero fíjense que en todo escenario, en el origen de los pueblos, siempre hay un concepto mitológico, siempre aparece la mitología ya al comienzo de la formación de los pueblos porque tienen que darle la honra a alguien y regularmente se la dan a un dios. El culto de cada pueblo, de cada nación, los lleva a remontar en sus orígenes a algo que termina siendo místico o mitológico. Y ha sucedido con Francia, con Alemania, pero no solo con los europeos, con los españoles, por supuesto, le ocurre a los italianos y nos ocurre en América también. Y nos ocurre en nuestras ciudades y ocurre ahí en su comunidad. Ese apego religioso a algo superior o a alguien superior a quien se le da honor por el origen de donde venimos. Cada cultura tiene una historia ancestral mítica. Bueno, aquí también ocurre eso con los vándalos y ocurre lo mismo con los Winili. Y se van a la guerra y entra, digamos, toda esa historia mítica que es la que les paso a contar ahora. Ya hablamos de la mitología lombarda. Entonces los vándalos dicen, bueno, si ustedes quieren guerra, pues guerra vamos a tener. Y los vándalos, al igual que los vikingos, creían en una deidad superior que era Odín.
Odín además que es un dios militar, es un dios guerrero. ¿Y a quién se iban a encomendar si no era a Odín? No se iban a encomendar al dios de la agricultura, por ejemplo, o al dios de eh, la fertilidad. No, no, ese no era el momento. Aquí el momento era para la guerra. Entonces los vándalos tienen una relación muy cercana con Odín. Recuerden que ya estamos aquí hablando de la explicación mitológica. Y los vándalos consultan con Odín. Y Odín les responde. En la imagen de fondo encuentran en el centro a Odín y está acompañado de Freya. Freya, una de las diosas también favoritas de los vikingos, de quien decía que llegaba en un carro para recibir el alma, el espíritu de los guerreros muertos en batalla y los llevaba hasta el espacio superior del Valhalla, donde iban a esperar la guerra final. Parte de eso se comparte aquí con los vándalos. Cuando vayan a utilizar la presentación, por favor le ponen allí a vándalos la B mayúscula, para que se entienda que estamos hablando del pueblo y no de la actitud. Y los vándalos consultan con Odín. Y Odín, claro, los favoritos de Odín eran los vándalos, no iban a ser los Winili, que esa gente era una desconocida. ¿De dónde vienen estos? O sea, ellos no tienen que ver conmigo. Aquí los míos son los vándalos, los propios. Pero recuerdan ustedes que los Winili estaban liderados por dos hermanos y por la mamá de esos dos hermanos. Resulta que Odín no les da una respuesta inmediata. Odín sabía que los vándalos eran muy superiores en número, habían muchísimos, muchísimos de ellos. Un pueblo extendido ya en el continente, mientras que los Winili apenas si eran una tercera parte de su pueblo que habían viajado y seguramente habían tenido una gran cantidad de pérdidas durante ese recorrido. Es decir, que estaban diezmados en cuanto a la cantidad de guerreros y en general de población que tenían y eran inferiores comparados con los vándalos. Y Odín les dice, nos vemos por la mañana. Por la mañana tomo la decisión. Al que yo le dé la bendición, ellos van a ganar. Y hasta ahí no había ningún problema, era el dios de la guerra que iba a actuar en favor, por supuesto, de los vándalos, que eran sus favoritos. Recuerden que estamos en medio de la mitología lombarda, narrada por los lombardos. Entonces, Gambara, la mamá de estos dos líderes de los Winili, pues no busca a Odín. Evidentemente ella es una mujer y no va a buscar a Odín, así como los varones vándalos ni los varones Winili van a acudir a Freya, pues es una mujer Gambara quien acude a Freya, invoca a Freya y le pide su ayuda y Freya accede. Recuerden que Freya es la esposa de Odín. Freya habla con Gambara y le aconseja que haga que las mujeres de los Winili tomen su cabello y lo pasen por su cara y lo aten de manera que se viera como si tuvieran barba. Y le dice que ponga a las mujeres a marchar en la madrugada antes de la hora del combate, ponga a marchar a las mujeres con los hombres Winili. Ese es el consejo que le da Freya a Gambara. Y así lo hace.
Entonces estas mujeres toman su cabello, sus largas cabelleras, las pasan por su cara, las amarran y parece que tuvieran unas grandes, grandes barbas. La barba es característica de Odín, una gran barba es característica de Odín y es una característica de los pueblos protogermánicos. En la mañana, bueno, la cama en la que se acuesta Odín estaba dirigida en una dirección, en la dirección de los vándalos, de manera que enseguida se despertara Odín, él esperaba ver a los vándalos frente a él y los iba a bendecir para que ganaran la guerra. En la noche, Freya gira la cama y deja a Odín mirando hacia el otro extremo. Cuando llega la madrugada, las mujeres Winnie acompañaban a sus guerreros y de lejos parecía que fueran un gran número, un gran ejército de, de hombres con larga barba. Es decir, la estrategia de Freya consistía en que al despertar Odín no se diera cuenta que ese pequeño grupo de Winnilis, pues eran Winnilis y no vándalos, sino que al sumarlos con la cantidad de mujeres se veían un grupo muy numeroso y se parecía más al ejército vándalo. Entonces cuando Odín despierta, él pregunta quiénes son estos que tienen una larga barba. Frida le responde, los que debes bendecir para que ganen la guerra. Y así ocurre. Odín bendice a los Winili. Como este evento incluye que se vieran estas mujeres, y ellos, los hombres también, se vieran con una larga barba, la expresión larga barba ha sido, hay dos teorías. La primera es que al latinizarlo y posteriormente al italianizar la expresión, langobardo, que significa larga barba, al italianizarse se convierte en lombardo. Esa es una teoría. De allí surge el nombre de lombardos, por la larga barba que estaban mostrando ellos en aquella batalla y que era representativa de Odín. Entonces, langobardo o lombardo significa eso, larga barba. Pero hay otra teoría que dice que simplemente como ellos eran seguidores del culto de Odín, uno de los seudónimos, apodos o sobrenombres de Odín era justamente Langvaror, de donde deriva la palabra lombardo. Están esas dos teorías y no nos vamos a casar con ninguna porque no podemos hacerlo. Existen las dos y cualquiera de las dos es válida. Pero quiero decirles que es una de ellas la que da origen al nombre, a la expresión que le da origen, eh, digamos, que, que bautiza más bien a este grupo poblacional, que de aquí en adelante se llamarán los lombardos, ya no se llamarán más los Winili. Se separan de su tribu original, este tercio, y llegan a convertirse en los lombardos. Siendo más poquitos, vencieron al gran ejército de los vándalos, porque al final, ya no en la mitología, sino en la historia es lo que ocurre. Los Winili eran unos guerreros muy, muy agresivos, muy estrategas, muy capaces, y por eso decíamos, se considera que son probablemente los mejores guerreros que existieron en esta época, por encima incluso de, de otros pueblos que tienen un gran historial militar. Estamos hablando de los lombardos.
Y así comienza la historia de los lombardos. Antes de llegar al Danubio, pasan por el río Elba, este que ven ustedes en la imagen también. Los paisajes espectaculares, todo lo que encontramos allá en estas regiones. Y comienzan a descender, a ocupar espacio, a encontrar tierras fértiles, a trabajar la agricultura, porque, insisto, ellos eran agricultores y por eso se ubicaban alrededor del río, porque el río les proporcionaba el agua que iban a utilizar para sus labores agrícolas. Entonces, antes de llegar al Danubio, y muchísimo antes, por supuesto, de atravesar los Alpes y llegar a Italia, estamos hablando de que están ubicados alrededor del Elba, por lo menos el tercio superior del Elba. Reconocen ustedes en el mapa algunas de las importantes ciudades que son bañadas también por este río. A veces le pongo como un título a cada diapositiva para que cuando ustedes las estén estudiando fácilmente puedan recordar de qué fue lo que les hablé. Entonces tenemos acá esta diapositiva, la llamamos así: la 17, la 18 y la 19. Ya les explico por qué la diapositiva se llama de esa forma. Habíamos establecido entonces que los lombardos eran unos militares muy, muy, muy fuertes. Hay un historiador romano que se llama Velello. Velello describe a los lombardos como más fieros que los salvajes germanos normales. Y hay que ponerle algo de sentido a esa afirmación. Los germanos de por sí eran considerados por los romanos como salvajes, por su forma de pelear, por su estructura militar, pero más que ello, por la fiereza, no tanto como grupo, sino, sí, por supuesto, la fiereza de grupo, pero fundamental en la fiereza individual. Era gente para la que morir en batalla era un honor, por tanto, buscaban la muerte en batalla, pero peleando dignamente. Y eso los hacía diferentes a cualquier otro pueblo, y esta gente estaba muy convencida de ello. Hasta el punto de que los definen así: más fieros que los salvajes germanos normales. Hay otro historiador que se llama Tácito. Tácito describe eh, un proceso de, digamos, independencia de los lombardos con respecto a Roma. Ya aquí nos estamos ubicando mucho más adelante en el tiempo, estamos avanzando sobre el siglo IV después de Cristo. Ya ustedes recuerdan que Constantino en el 313 comienza a formar lo que fue el catolicismo, o sea que el catolicismo ya estaba vigente en este momento de la historia. Incluso ya tenían estructura eclesiástica. Y dice Tácito: no solo los queruscos y sus confederados queruscos, eh, era un pueblo que también era de origen germánico, y se le decía queruscos a un grupo de, de tribus de ese origen germánico dentro de los que estaban los lombardos. O sea que cuando nos hablan de los queruscos, no es específicamente los lombardos, o no equivalen únicamente a los lombardos, sino que equivalen a un grupo de tribus que en ese momento estaban bajo cierta dominación de los romanos. Los lombardos tienen una característica, y es que ellos, por su fiereza, no fueron completamente dominados por los romanos, sino que más bien en algún punto terminan aliados con los romanos, con tal de que no los dominen, con tal de que no pasen sobre ellos. Se alían con los romanos en un momento, pero ellos saben que los romanos no son su gente. Y aparece este personaje que se llama Arminio.
Arminio. Tienen que recordarlo para el resto de la historia. Arminio, esta es en el centro de la pantalla ven una estatua que hoy en día existe realmente, la estatua de Arminio, a quienes más adelante llamaron el libertador de Germania, imagínense eso, libertador de Germania frente al ejército romano. Entonces, dice Tácito, no solo los queruscos y sus confederados cogieron las armas, sino los senones y los longobardos. O sea que en este punto de la historia, esos lombardos que habían estado aliados con los romanos, digamos, para una ayuda mutua, deciden irse en contra de los romanos y por eso por eso el historiador les hace un nombramiento especial aquí dentro de lo que está narrando, porque es que ellos, digamos, se dan la vuelta y ahora van a pelear en contra de los romanos a quienes en un momento habían apoyado. Continuó, ambos naciones suevas se rebelaron contra él de la soberanía de Marobot. Los ejércitos fueron estimulados por sus propias razones. Los queruscos y los lombardos lucharon por su antiguo honor o su recién adquirida independencia. Y al frente de todos ellos estaba Arminio. Sin que ellos hicieran parte de esa confederación germana, sin que hicieran parte de la agrupación que dio origen a los queruscos, pero los lombardos estuvieron bajo, digamos, la dirección, no el dominio, bajo la dirección de Arminio, bajo las órdenes de Arminio, en algo que le vamos a llamar la batalla del bosque de, de Teutoburgo. Es una batalla en la que hay una derrota, una de las peores derrotas que sufrió el ejército romano en su historia fue esta, la batalla del bosque de Teutoburgo. Arminio era germano de nacimiento, pero él consiguió la nacionalidad romana. Por tanto, peleaba desde y con los romanos. Y fue un excelente militar, era un estratega grande, muy joven, se une a un general romano de nombre Varo, el general Varo. Arminio tenía unos 20 años, Varo casi le duplicaba en edad, se hacen muy, muy amigos, casi que Varo consideraba a Arminio como su hijo, y le tenía mucha confianza porque Arminio era un gran estratega y definitivamente era un gran militar. Pero pasa que Varo, siendo de origen germano, ve cómo los romanos no solamente someten a su pueblo germano, sino que los explotan, los maltratan, y un día dice, bueno, hasta aquí no más, ya no me voy a aguantar a los romanos. Él tiene ciudadanía romana, pero su sangre no era romana, su sangre era germana. Y se pone al frente de los queruscos, se pone al frente de los lombardos, de los senones, y dirige a todos estos grupos a la batalla contra el ejército romano. Pero el ejército romano no era cualquier cosa. Les envían, les envían 3 legiones. Van 3 legiones. Las legiones 17, 18 y 19. Esas legiones iban acompañadas por 6 cortes auxiliares y además iban acompañadas por 3 alas de caballería. Y todos ellos van a enfrentarse con los dirigidos por Arminio, entre ellos los lombardos. Es decir, la diferencia era asombrosa. La diferencia en cuanto al número de soldados y además
era un ejército, el romano en este instante, estamos hablando de ya legiones constituidas con buen armamento, con buenas armaduras, con buena formación, con buena paga, bien alimentados, y van en contra de un ejército que tenía como característica su propia fiereza individual, que sumada a la estrategia de Arminio, que lo lleva hasta el bosque de Teutoburgo, así se llama el lugar, y los emboscan allí. Las legiones romanas son emboscadas en este bosque, una región que era conocida, controlada, dominada por por los lombardos y por todos estos grupos germanos, dirigidos por Arminio, y aniquilan completamente a las 3 legiones, a sus 6 cortes y a sus 3 alas de caballería. Tan dura fue la derrota que jamás en adelante los romanos, nunca, jamás, volvieron a nombrar legiones con esos nombres. Es decir, que el ejército romano de ahí en adelante jamás tuvo a las legiones 17, 18 y 19. Eso quedó vetado del ejército romano. Nunca volvieron a nombrar una legión con ninguno de esos números. De manera que Arminio termina convertido en un personaje supremamente odiado por los romanos, supremamente odiado por Varo, que había sido como su padre, que era su gran amigo, que era su mentor también, pero de quien se entendía pues que no, insisto, podían compartir la nacionalidad, pero no compartían sangre, y la sangre primó aquí, y Arminio provoca una de las derrotas más estruendosas en toda la historia de Roma. La historia no termina ahí, pero hay película. La película es viejita, se llama así, La masacre de la Selva Negra. Es una película como del 65, creo, no la he podido conseguir. No la he podido conseguir. La primera tarea para quien quiera buscarla y compartirnos en el grupo el enlace si es que en algún lugar podemos verla. Y, y precisamente habla de esta historia que les he mencionado. La historia no termina ahí. Tenemos en Netflix una serie que se llama Bárbaros. Bárbaros. El otro día compartieron ustedes en el grupo una noticia que se está deteriorando el muro de Adriano, que era utilizado para contener a los bárbaros. Y nos hacíamos una pregunta: ¿quiénes eran más bárbaros? ¿Los romanos, que llegan a invadir, a destruir, a matar, a arrasar con todo lo que había allí? ¿O estos pueblos que eran agricultores y que lo único que querían era producir su propio alimento y vivir? Pero que eran soldados, también eran militares, se defendían. Arminio, el personaje de nuestra historia, este personaje, Arminio, tenía una mujer que se llamaba Tusnelda. Tusnelda. Esta imagen en la parte superior izquierda se llama es un cuadro, es una pintura, se llama así. Arminio se despide de Tusnelda. Entonces representa a Arminio, representa a su esposa Tusnelda. La descripción de los lombardos es muy similar a la que viene en esta imagen. Son personas así de ese perfil, eh, altos, rubios, cabellos dorados, amarillos, piel muy blanca, como lo que vemos en las películas. ¿Y por qué nos llama la atención tanto Arminio? Es que es un personaje que no pasa desapercibido, y no pasa desapercibido porque fue un personaje que fue capaz de enfrentarse a Roma. Les decía, hay una serie que se llama Bárbaros, la consiguen en Netflix, ponen ahí en el grupo sus contraseñas de Netflix para que todos podamos verla. Y creo que son como 6 o 7 capítulos la temporada. Entonces la tarea desde aquí hasta la próxima clase es ver la película y la serie de Bárbaros, para que podamos contextualizar un poco mejor el concepto, y a partir de lo que yo ya les he mencionado, ustedes son capaces también, por supuesto, de hacer el filtro, porque tanto la película como la serie
pues tienen sus aspectos fantasiosos y tienen cosas que se salen de la historia, pero ya con lo que yo les he mencionado hoy tienen unas bases más que suficientes para poder interpretar y poder hacer el filtro, poder colar lo que no corresponde con la historia. Pero es interesante, la historia es interesante. Ahora no se van a poner aquí súper religiosos y entonces que las escenas y no sé qué, porque después me terminan excomulgando porque les dije que vieran bárbaros. Y luego se molestan, no se van a molestar porque van a ver bárbaros, solo véanlos y ya desde el punto de vista histórico. Pero les decía, ¿por qué nos interesa Arminio? Fíjense que no pasa desapercibido, Arminio no pasó desapercibido ni siquiera para Martín Lutero. Arminio es una palabra que llevada, latinizada, y luego puesta en germano equivale al nombre Germán. Germán. Germán, hay algunas personas en Latinoamérica que se llaman Germán. Germán significa hombre de guerra, Germán significa guerrero. Germán viene de Arminio. Arminio entonces significa guerrero, el guerrero por naturaleza. Es el Germán en alemán, es el hombre de guerra, es el guerrero, es el militar. Es una traducción que hace del latín ni más ni menos que Martín Lutero. Y Martín Lutero usa a Arminio como un símbolo de que es posible luchar contra Roma, de que es posible pelear contra Roma, de que es posible derrotar a Roma. Martín Lutero hablando de Arminio y poniéndolo como ejemplo en la lucha que podemos llegar a tener contra Roma. Carolina, cierra tu micrófono. Y los lombardos no se quedan allí después de esta batalla, no se quedan en donde están, viene una segunda gran migración. El historiador Tácito nos habla de esta migración que ocurre hacia el año 98 después de Cristo, en donde ya describe claramente a los lombardos. Miren lo que dice Tácito. A los langobardos, por el contrario, su escaso número los distingue, porque las demás tribus eran mucho más grandes. Las demás tribus, estamos hablando de los alamanes, por ejemplo, que estaban muy cerca de ellos, un grupo muy numeroso, de los anglos, que eran muy numerosos, de los sajones, que eran muy numerosos, los pueblos francos, que también eran de origen germano, hacían parte de los germanos, los vikingos que más adelante llegan, y ustedes saben que se convierten, eh, llegan a Francia y se quedan allí, se asimilan y se convierten en un pueblo que, que es absorbido, integrado por los franceses. Bueno, los lombardos no eran tan numerosos. Y dice Tácito, aunque rodeados por una hueste de tribus más poderosas, están seguros, no sometiéndose, sino desafiando los peligros de la guerra. O sea, entre los bravos guerreros que había en aquella época y estaban los lombardos. Y comienzan a agruparse estas grandes tribus. Y comienzan a formarse esos embriones de lo que más adelante llamaremos los estados nacionales, de la formación de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de la misma España. Porque a España alcanzaron a llegar algunos pequeños movimientos germanos. Entonces, mientras los demás grupos tribales comienzan a unirse y van dando como resultado la formación de los francos, de los sajones, de los bávaros, de los alamanes, pues los lombardos no, a ellos no les gustaba unirse con nadie. O sea, vamos nosotros y nos defendemos y peleamos nosotros y ya, vamos nosotros. Entonces, allá, sobre la segunda mitad del siglo IV,
se consolida ese nuevo movimiento migratorio. Ya fíjense que sobre el 98 los lombardos habían sido descritos por Tácito, así como un grupo que permanecía inmerso entre las demás, no naciones, entre los demás grupos poblacionales. Y siguen avanzando, porque un poco la ubicación geográfica en donde ellos estaban y al no ser tan numerosos no eran capaces de producir tanta comida, eran agricultores, pero su población también va creciendo y nuevamente comienzan su proceso migratorio. Entonces aparece este documental, este es un documental en el que les quiero mostrar ya la aparición de uno de estos reyes lombardos que llamará nuestra atención en la próxima clase, que es Alboino. Alboino, el rey de los lombardos. Y está de fondo en esta diapositiva, encuentran la imagen de un documental histórico, pero les cuento que ha sido imposible conseguirlo. O sea, este sí que no lo he podido conseguir. La película anterior, permítanme les muestro, esta, La masacre de la Selva Negra, la podemos conseguir, o la he visto en italiano. La veo en italiano y no la he conseguido en español, pero se entiende, pues un poco se entiende cuando la vemos. Esta, que es la serie de Netflix, que es Bárbaros, que nos ayuda a contextualizar también un poquito la historia de Arminio y de qué es lo que pasa con Tusnelda y por qué nos llama la atención hablar de Tusnelda acá. Y, y bueno, les adelanto, eh, como no logran derrotar a Arminio, en algún momento los romanos logran secuestrar a Tusnelda. Y digamos que ese se convierte en el gran dolor de Arminio, porque siendo la mujer de su vida, su compañera, su amor, es secuestrada por los romanos, sus peores enemigos, quienes se la cobran toda. Y se la cobran a través de Tusnelda, a quien la llevan hasta Roma, la exhiben públicamente, la ponen a caminar como trofeo en las ciudades, en las calles de Roma, y finalmente la matan. Arminio no logra rescatarla, por más intentos que hace, no logra rescatarla. A Tusnelda la matan los romanos, se convierte pues en el gran dolor y el sufrimiento de Arminio, que no logró rescatarla de los romanos. Y luego de esto es que aparece nuevamente acá este rey que estamos representando en esta diapositiva, que es el rey Alboino. Este documental que estamos viendo acá es el que les menciono que no he podido conseguirlo ni en italiano, ni en español, ni en nada.